El 27 de noviembre de 1989, el vuelo 203 de Avianca despegó como cualquier otro día desde el Aeropuerto Internacional de Bogotá. 5 minutos después, el cielo colombiano se iluminó con una llamarada. El Boeing 727 se partió en dos sobre el aire. 110 personas murieron antes de entender siquiera lo que estaba ocurriendo. Los certificados oficiales dirían trauma contundente al caer del avión. Pero nadie en Colombia creía que fuera un accidente. Los investigadores hallaron los restos de una grabadora que ocultaba un explosivo. La bomba no buscaba al pasaje, sino a un hombre, el candidato presidencial César Gaviria, quien, por una coincidencia del destino, canceló el vuelo en el último minuto. El mensaje era claro. En Colombia, desafiar a Pablo Emilio Escobar Gaviria podía costarte la vida, incluso desde el cielo. Desde ese instante, el mundo dejaría de ver a Escobar como un simple traficante. Ahora era un terrorista internacional y su nombre pasaría a la lista de prioridades de la DEA estadounidense. Nadie llega a ese nivel de poder por casualidad. Todo comenzó con un niño. Río Negro, Antioquia, década de los 50. Un niño descalzo, hijo de un campesino y una maestra, observa cómo los adultos sobreviven con nada. Se llama Pablo Emilio, y a los 12 años ya comprende que la pobreza no se vence con rezos. Empieza robando lápidas de cementerios, raspa los nombres, las revende. Después vienen los autos robados, el contrabando, los sobornos. Es violento, astuto, sin límites, hasta que una nueva mercancía cruza su camino, la cocaína, un polvo blanco que transformará la historia de su país y la del mundo. En esos años, la droga se procesaba en Perú y Bolivia. Los colombianos solo la veían pasar, pero Escobar vio una oportunidad. Si controlaba la ruta, controlaría el oro del siglo XX. Usó pistas clandestinas, avionetas, barcos. Desde el Caribe enviaba toneladas hacia Miami, Nueva York, Los Ángeles. A los 26 años ya era más que un contrabandista. Era un productor, un patrón. Cuando un juez ordenó arrestarlo, lo amenazó, y a los policías que lo capturaron, los mandó matar. Así aprendió su primera lección de poder. En su mundo, el miedo era la única moneda que nunca perdía valor. A mediados de los años 80, el cartel de Medellín se había convertido en una empresa global. Su producto se movía por océanos, selvas y aeropuertos. El dinero regresaba en aviones, escondido en cajas de frutas y valijas diplomáticas. Escobar ganaba millones de dólares cada día. Las revistas internacionales lo colocaban entre los hombres más ricos del planeta, pero su riqueza se medía en otra cosa: cadáveres. Con ese dinero construyó la Hacienda Nápoles, su propio reino en medio de la selva. Lagos artificiales, una pista de aterrizaje privada, animales exóticos y hasta dinosaurios de fibra de vidrio. Gastó lo impensable. Cada ladrillo estaba manchado de sangre y cemento. Mientras tanto, el país vivía entre la admiración y el miedo. En los barrios más pobres de Medellín, Escobar pagaba comida, canchas y hospitales. Para los niños que crecían entre el polvo y la violencia, era un héroe. Para sus enemigos, un demonio vestido de benefactor. La verdad era que compraba silencio, lealtad, un ejército de favores que algún día le serviría como escudo. Y cuando creyó que ya nadie podía tocarlo, decidió que quería algo más: legitimidad. A comienzos de los 80, Colombia vivía un vacío moral. Escobar aprovechó esa grieta. Financió campañas, regaló dinero, compró votos y en poco tiempo se convirtió en congresista de la República. Con ese cargo consiguió lo que más temía perder: inmunidad judicial. Pero su soberbia le duró poco. En abril de 1984, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, se atrevió a decir su nombre en voz alta ante el Congreso.
Lo llamó narcotraficante, corrupto, asesino. Escobar no olvidó esa afrenta. Días después, 2 jóvenes sicarios en una moto dispararon contra el ministro a plena luz del día. Tenían 16 y 19 años. La sangre de Lara Bonilla marcó el comienzo de una nueva guerra. El Estado colombiano, presionado por la comunidad internacional, declaró su intención de extraditar a los capos. Escobar, acorralado, respondió con una sola palabra: terror. Medellín cambió. De ciudad industrial pasó a ser el campo de batalla del narcotráfico. Cada amanecer traía cuerpos en las aceras, explosiones, llantos. Escobar ofrecía $700 por cada policía asesinado. En pocos años, más de 450 agentes fueron abatidos. Los medios la llamaron la capital mundial del crimen. Mientras el país se hundía, Estados Unidos enviaba a sus mejores hombres. La DEA, bajo el mando del agente Joe Toft, instaló oficinas en Bogotá y Medellín. El gobierno colombiano creó una fuerza especial, el Bloque de Búsqueda, liderado por el coronel Hugo Martínez, un oficial con fama de incorruptible. Comenzó la cacería, pero Escobar no se rendía. Por cada operativo fallido, respondía con una bomba. Por cada aliado perdido, mataba a 3. Su violencia no tenía límites. Y mientras más mataba, más crecía su leyenda. En 1991, el gobierno colombiano lanzó su última carta, un acuerdo. Si Escobar se entregaba, no sería extraditado a Estados Unidos. El patrón aceptó, con condiciones. Exigió construir su propia cárcel, elegir a sus guardias y controlar quién podía visitarlo. Así nació la Catedral, una prisión que parecía un hotel, discoteca, cancha de fútbol, televisores, banquetes. Desde allí seguía manejando su negocio como si nada. Para el resto del país fue una humillación, para él una victoria. Pero el equilibrio no duraría. Cuando el gobierno descubrió que desde la prisión seguía ordenando asesinatos, intentó trasladarlo. Escobar huyó en helicóptero antes de que los militares lo alcanzaran. El monstruo estaba libre otra vez, y esta vez no pensaba volver a esconderse sin luchar. En ese momento comenzó la Segunda Guerra, una cacería donde el enemigo ya no era un hombre, sino una sombra. La huida de Pablo Escobar fue una bofetada en la cara del gobierno colombiano. El hombre que había asesinado ministros, jueces y periodistas ahora burlaba al Estado desde el aire, mientras el país se hundía en la vergüenza. Pero su fuga también cambió algo más profundo. Por primera vez, el pueblo comenzó a cansarse de él. Durante años había sido visto como un Robin Hood moderno. Ahora su nombre era sinónimo de miedo. Los colombianos ya no lo veneraban, lo querían ver caer. La DEA y el Bloque de Búsqueda sabían que no tendrían una segunda oportunidad. Si Escobar escapaba otra vez, nunca lo volverían a atrapar. El agente Joe Toft, jefe de la DEA en Colombia, reunió a su equipo. Esta vez no hay margen de error, dijo. El coronel Hugo Martínez y su hijo, Hugo Martínez Jr., liderarían el operativo en tierra. La inteligencia estadounidense aportaría algo que jamás se había usado en una persecución: tecnología satelital y espionaje aéreo. Los norteamericanos enviaron un proyecto secreto, conocido como Centra Spike. Pequeños aviones civiles modificados, cargados con antenas de rastreo, comenzaron a sobrevolar Medellín día y noche. Cada vez que Escobar usaba un teléfono para hablar con su esposa o sus hijos, la señal era captada, triangulada y marcada en un mapa. El cazador más grande del mundo había encendido su propia linterna. Aún así, Escobar era impredecible. Sabía que lo buscaban y cambiaba de escondite cada 48 horas. Usaba casas humildes, viejos apartamentos, bodegas abandonadas, siempre con rutas de escape. Nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Cada llamada telefónica se convertía en una ruleta rusa.
Sabía que cada palabra podía ser la última. Mientras la DEA afinaba su tecnología, en las sombras nacía otro enemigo. Un grupo paramilitar formado por exmiembros del cartel, rivales de Cali y familias de las víctimas de Escobar. Se hacían llamar los Pepes, abreviatura de Perseguidos por Pablo Escobar. Eran implacables. A donde llegaban, dejaban cuerpos colgando. Mensajes escritos con sangre, amenazas dirigidas a cualquiera que aún protegiera al patrón. Quemaban propiedades, torturaban colaboradores y poco a poco fueron destruyendo todo lo que quedaba de su estructura criminal. Los Pepes tenían algo que la DEA no: información interna. Sabían nombres, direcciones, contraseñas, rutas. Y aunque el gobierno nunca lo admitió abiertamente, muchos creyeron que compartían datos con el bloque de búsqueda para acelerar la caída de Escobar. Cada día amanecían nuevos cadáveres de abogados, contadores y socios del patrón. El círculo se cerraba y Escobar se quedaba más solo que nunca. A finales de 1993, Escobar era un fantasma. No confiaba en nadie. Mató a hombres que lo habían servido por décadas. Temía que incluso su propia sombra lo traicionara. Medellín, su ciudad, se había convertido en un tablero de guerra. El aire olía a gasolina, a pólvora y a muerte. Los techos eran trincheras, los callejones laberintos. Pero había algo que ni la paranoia podía quitarle: su amor por la familia. Aunque sabía que lo rastreaban, seguía llamando a su esposa María Victoria y a sus hijos Juan Pablo y Manuela. Esas llamadas, cargadas de angustia y desesperación, se convirtieron en la clave final para encontrarlo. En una de ellas, los aviones de Centra Spike detectaron la señal proveniente de una zona residencial en Medellín. El coronel Martínez recibió la coordenada exacta. Por fin, el cerco se cerraba. 2 de diciembre de 1993. El sol caía sobre los techos rojizos del barrio Los Olivos. Escobar estaba inquieto. Llevaba semanas huyendo, con la barba crecida, la mirada cansada y un arma siempre al alcance de la mano. Esa mañana habló por teléfono con su hijo Juan Pablo durante varios minutos. Le prometió que pronto estarían juntos. No sabía que esa promesa sellaría su destino. Los radares estadounidenses captaron la llamada. El bloque de búsqueda se movilizó de inmediato. Docenas de agentes rodearon la manzana. Entre ellos, el joven Hugo Martínez Jr., hijo del coronel. Padre e hijo estaban a punto de enfrentarse al enemigo más peligroso de Colombia. Un hombre que durante más de una década había desafiado a todos. Escobar, notando movimiento en la calle, tomó sus 2 pistolas automáticas. Cuando escuchó el primer golpe en la puerta, corrió hacia el techo trasero de la casa. Comenzó a disparar. Los agentes respondieron desde la calle, desde las ventanas, desde los tejados vecinos. El aire se llenó de humo y gritos. Una de las balas impactó su pierna izquierda, otra el hombro. Siguió disparando, intentando escapar por los techos. De pronto, un último disparo retumbó. Una bala entró por debajo de su oreja derecha y salió por el cráneo. El cuerpo cayó sobre las tejas. Su sangre se mezcló con la lluvia que comenzaba a caer. A las 3:03 de la tarde, un oficial gritó por radio la frase que Colombia había esperado por años. ¡Viva Colombia! ¡Matamos a Pablo Escobar! En cuestión de minutos, la noticia se propagó por todo el país. Algunos lloraron, otros festejaron, pero nadie pudo negar que una era acababa de morir. El cuerpo de Pablo Escobar fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Medellín. Allí comenzó el último capítulo de su historia, la autopsia. El informe médico registró 3 impactos de bala, uno en la pierna izquierda, otro en el hombro derecho y el último, mortal, en la cabeza. El proyectil había entrado bajo la oreja derecha y salido por la parte superior del cráneo. La causa oficial de muerte:
trauma cráneoencefálico por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, los peritos encontraron un detalle extraño. No había residuos de pólvora en sus manos ni en su rostro. Esa ausencia abrió una duda que nunca se cerró. ¿Había sido realmente asesinado por la policía? ¿O se había suicidado para evitar la humillación de ser capturado? Su familia sostiene que Pablo cumplió su promesa, que tomó el arma y se disparó a sí mismo, exactamente donde siempre decía que lo haría, detrás de la oreja. Los agentes del bloque, en cambio, insisten en que cayó bajo fuego cruzado. Las fotografías oficiales, difundidas horas después, mostraban su cuerpo hinchado, con la camisa empapada en sangre, rodeado de agentes sonrientes. Esa imagen, más que cualquier otra, marcó el final del mito. Años más tarde, en 2006, su cuerpo fue exhumado. Las pruebas de ADN confirmaron su identidad, pero el misterio del tiro final nunca fue resuelto. Tras su muerte, el cartel de Medellín colapsó. Sus hombres fueron capturados o asesinados. La ciudad, lentamente, comenzó a respirar otra vez. Pero la paz tuvo un precio alto. Miles de familias quedaron marcadas por la violencia que él había desatado. El agente Joe Toft, al recibir la noticia desde Bogotá, no celebró. Lloró, dijo: Pablo está muerto, pero demasiados murieron con él. Años después, confesaría que aquella cacería le costó su matrimonio, a sus hijos y la tranquilidad de su alma. Si pudiera volver atrás, dijo, no lo haría otra vez. El 2 de diciembre no solo cayó un hombre, cayó un símbolo. Pablo Escobar representaba lo que ocurre cuando la ambición se vuelve religión. Durante años creyó que podía comprar la eternidad con dinero, con miedo, con sangre, pero al final, como todos los hombres, cayó víctima de su propia vanidad. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio Monte Sacro, en Medellín. Cada año, decenas de curiosos, turistas y devotos visitan su tumba. Algunos dejan flores, otros billetes. Otros simplemente observan en silencio, intentando entender cómo un solo hombre pudo desafiar a un país entero. Los viejos del barrio dicen que por las noches se escuchan pasos sobre los techos donde cayó el patrón. Dicen que el viento todavía arrastra un susurro. Prefiero una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Pablo Emilio Escobar Gaviria murió como vivió, entre el ruido de las balas y el eco de su propio nombre. Su historia no fue solo la de un narcotraficante, fue la historia de un país herido, de una generación perdida y de un imperio construido sobre la muerte. Y aunque su cuerpo se descompuso hace décadas, su sombra sigue presente. En las series, en los libros, en las canciones, en cada rincón donde alguien cree que el poder puede comprarse. Porque el verdadero legado de Pablo Escobar no fue su dinero ni su violencia. Fue recordarnos que ningún hombre, por más temido o admirado que sea, puede escapar del juicio del tiempo. Aquí termina la historia del patrón del mal. Y comienza una vez más la advertencia que todo imperio hecho de sangre siempre termina cayendo. Si esta historia te ha parecido tan impactante como a nosotros, suscríbete ahora a Cuentos Sombrios International y activa la campana para no perderte las autopsias y los relatos más oscuros del mundo real. Y si valoras el trabajo que hay detrás de cada investigación, déjanos tu like. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo caso, donde la verdad vuelve a abrirse en canal.